Hola amigos, ¿cómo están? Miren, por favor, clásicos si los hay en el crochet, para hacer una mantilla o una manta. Ahora voy a usar para la muestra unos colores divinos que quedarían en una manta bien grande porque hacemos un granny bien grande y queda espectacular. Acá unos colores más como para criatura, divinas. Esta trama, este punto, tiene muchas versiones. Se puede hacer en relieve, se puede hacer con picot. Hay muchas versiones para hacer este punto. Hoy vamos a hacerlo bien planito. Divino, queda realmente precioso. Es una de las variantes y es un clásico de los clásicos. Vamos a hacer así. Vamos a empezar por el centro. Yo elegí 3 colores. Obviamente que esto se puede hacer con un color, se puede hacer con hileras de todas distintas, de distinto color. Bueno, eso va a ser a gusto de cada uno. Yo hoy elegí 3, como aquí tengo 3 colores, pero para una muestra. Ustedes luego van a decidir. También lo pueden tejer con hilo de algodón, obviamente, como siempre aclaro. A mí me gusta utilizar estas lanas para mostrarles a ustedes, hacer todas las muestras y bueno, muchísimos trabajos porque la calidad me encanta, más allá de que sea un cashmere, aunque es acrílico muy bonito, pero el material lo eligen ustedes, ¿sí? Bueno, empezamos. Anillito mágico. Les comento, tengo una aguja 4,5, pero puede ser 4, puede ser, depende el grosor del el hilado que vayan a usar. Puede ser de menos, todo va a depender el grosor que tengan y el efecto que tengan y también la presión en la mano según cómo apretan los puntos. Yo acá tengo un 4,5, va a andar bien con esto. Entonces empezamos. Anillito y levanto una vareta. Ahí. Cadenita de separación y tejo otra vareta. Ahora voy a separar con 2 cadenas y tejo otra vareta. Cadenita de separación, una, y aquí tengo otra vareta. ¿Qué estoy logrando? Miren. Van a ir de a 2, pero 2 van a separarse con una vareta en el medio y 2 se van a separar con 2 varetas, 2 cadenitas en el medio. Estoy buscando de separar con 4 gajitos. Entonces, si acá separé con una cadenita, en esta voy a separar con 2. Tejo una vareta. Ahora separo con una. Tejo otra vareta. Ahora separo con 2. Y tejo otra vareta. Entonces, ¿qué es lo que voy a contar? Voy a contar 4 esquinas. Las esquinas las voy a contar donde hice 2 cadenitas. Tengo 1, 2, 3. Me está faltando otra esquina. Entonces, acá tejí 2 cadenitas. Ahora tejo una vareta y tejo por última vez un arco de 2 cadenas. Voy a cerrar la hilera 1, 2, 3 en la primera vareta con un puntito deslizado. Tomo la colita del anillo y comienzo a ajustar. Y ahora van a notar esos arquitos que hicimos de 2 cadenas y nos forman ahí este pequeño cuadradito. Bueno, vamos a hacer así. Para empezar a hacer los abanicos del centro. Me voy a mover acá donde hicimos la cadena que era solita. Ahí voy a entrar y tejo directamente un punto bajo. Tomo la lazada y dentro del arco de 2 cadenas voy a tejer este grupo. Miren, 1, 2, tejí 2 varetas y va una más, 3. Una cadenita al aire y vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. Este sería el primer abanico que pertenece a una de las esquinas. Ahí. Voy hasta aquí donde estaba esa cadenita y tejo un punto bajo. Entonces, al bajar con el punto bajo, me queda ahí formado este pequeño abanico. Y vuelvo a repetir.
una vez que hice el punto bajo, comienzo a tejer el abanico en la esquina, que es súper fácil. Son 3 varetas, una cadena al aire y 3 varetas, todo en la misma esquina. Y así voy a ir completando toda la hilera. Voy tejiendo un poquito rápido porque esto es muy simple. Ahí terminé con el grupito y me voy directamente al medio donde hicimos una cadenita y lo bajo con un punto bajo. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que lograr. Nos faltaría aquí y aquí. Y ya corto con esta hebra porque voy a combinar. Como les decía, voy a combinar colores. Ustedes, si lo desean, pueden hacer todo en un solo color. Me quedo tejiendo. Cerré la hilera con un puntito deslizado y me voy a mover hasta el centro de este abanico. Entonces, acá vengo con mi colorcito nuevo, que me encantan estos colores, así quedan muy bonitos también. Acá voy a tejer un puntito bajo. Ahí, puntito bajo. Ajusto una cadenita al aire y vamos a tejer sobre el punto bajo que hemos hecho aquí en estos puntos. Tejemos, tomo una lazada y tejo una vareta, 2 cadenitas, una vareta, todo en el mismo espacio, una cadenita, una vareta, todo sobre el mismo punto bajo, 2 cadenitas y una cuarta vareta, así. Una cadenita, punto bajo sobre este huequito que hicimos en el abanico y cadena, se reinicia esto. Miren cómo les tiene que quedar. Vareta, 2 cadenas, vareta, una cadena, vareta, 2 cadenas, vareta, una cadena, punto bajo. Y reinicio, cadena y empiezan las varetas. Acá se ve mejor porque en el otro tenía el nudo. Entonces acá se ve mejor el punto bajo. Y es fácil, muy fácil. Esto es la base para cargar luego la segunda hilera de abanicos. ¿Bien? Entonces estamos preparando la base para sostener esos abanicos. Y se van a ir repitiendo de la misma forma en cada uno de los laterales. ¿Ven? Esto es lo que tienen que lograr. Así me quedo tejiendo. Bueno, cerré la hilera, acá voy a hacer una cadenita y en el mismo punto tejo un punto bajo. Qué hermoso color, encima tiene como vetitas. No, es divino, divino, divino. Este es de la misma línea de LHO. LHO se podría comportar muy bien y regalarnos. Ya viene el mangazo, ¿vieron? Porque la verdad que amo esta lana, me encanta. Bueno, el punto bajo y acá empieza el abanico. Como hicimos en la hilera anterior, hacemos igual. 3 varetas, una cadena al aire y 3 varetas en el mismo espacio. Ahí, 2 y 3. Y aquí donde hicimos esa cadenita al aire, lo bajo con un puntito bajo. Ahí bajé el abanico. ¿Ven? Ahora empieza el otro abanico al lado. Directamente. Ahí tejo 3 varetas, una cadena y 3 varetas. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a lograr? La esquina. Esperen que lo voy a bajar. Lo bajo acá con un punto bajo para contarles algo. Miren qué es lo que se va a repetir. Siempre las esquinas. Las vamos a ir repitiendo todas las esquinas con 2 abanicos. Todas las esquinas, si ustedes notan acá, ¿ven? Miren las esquinas. Siempre se va a ir repitiendo así hasta el final, hasta lograr el tamaño que ustedes quieran. Lo que va a ir aumentando son los puntitos que vamos a agregar en los laterales. Por ejemplo, en la próxima hilera, que ahora se los voy a mostrar, se agrega en el medio. En la próxima se agregarían 2. ¿Vieron que cuando hacemos un granny de pancitos,
En el primero agregamos un pancito, en la segunda hilera agregamos 2, en la tercera agregamos 3. Bueno, esto es bastante similar, solo que vamos a ir agregando abanicos, ¿ven? Entonces, ahora vamos a llegar a ese punto, pero quería indicarles más o menos cómo viene la mano. Entonces, ahora, ¿qué me quedaría? Porque está chiquitito este cuadrito. Hacer la otra esquina. Yo de esquina a esquina voy a ir. Todavía no hice el aumento. El aumento recién viene en la hilera que sigue. Entonces, acá es simplemente completar todas las esquinas con estos abanicos divinos, que me está enamorando esto para una manta. Estos colores me encantaron. Para hacer una manta grande, ¿no? Para una cama grande. Hermosos colores. Estos colores y los verdes, que el verde es mi color preferido, los amo, quedan divinos. Bueno, así me quedo completando todo este cuadrado. Lo voy llenando con abanicos. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar esta belleza y vamos a empezar con la tercera hilera. Entonces, voy a elegir un abanico, elijo este, para hacer aquí la próxima V, que sería el aumento. Recuerden que donde hay 2 son las esquinas, ahí y ahí, ¿ven? Y acá en el medio es donde va a venir el aumento, porque es fácil confundirse, si no van a hacer el aumento en otro lado. Entonces, ustedes ponen así el gran y el cuadradito, y se fijan que estén los dos abanicos, bueno, estos van a ser las esquinas. Y acá va a venir el aumento. Entonces yo voy a empezar en este. Tengo aquí. Vamos a tejer el punto bajo. Ahí. Cadenita. Y voy a tejer sobre el punto bajo aquí una vareta, 2 cadenas, una vareta, una cadena, y este va a ser el aumento. Y salto directamente al abanico, así. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer las varetas que van en la esquina, o sea, estas varetas. Esta que es como también como un abanico, pero con varetas separadas. Entonces, acá vamos a hacer una cadenita y en este punto, recuerden, van 4 varetas. ¿Cómo las separábamos? La primera con 2 cadenitas, que es la que va a sostener el abanico. La segunda la separábamos con una cadena. La tercera la separamos con 2 cadenitas y tejemos la cuarta vareta. Esta es la base para el próximo abanico. Y acá en el medio van a empezar el aumento de abanicos de a 1. En las esquinas siempre van a ir 2 y en los laterales va a ir de a 1, que va a ser nuestro aumento. Cadenita, punto bajo, cadenita y nuevamente, esta es la colita del otro color, nuevamente hacemos aquí ese aumento para formar el abanico próximo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza cómo les tiene que quedar. Así como está solito, bueno, se hacen unos cuantos y hacen una manta con cuadraditos y con esta forma que queda divino. Pero acá vamos a seguir. Termino de hacer la vuelta de abanicos como esta. Solo que en esta no tenemos aumento, acá sí. Este sería nuestro aumento. Entonces, acá vamos a hacer así. Miren, cadenita, punto bajo sobre el punto bajo. Ahí. Sin nada vamos a hacer, o sea, sin cadena de por medio, vamos a hacer el abanico. Acá va a ir uno solo, entonces hacemos 3 varetas, una cadena, 3 varetas. ¿Bien? Ahí, una más. Punto bajo sobre el punto bajo. ¿Ven? Este es nuestro aumento. Ahora voy a la esquina. En la esquina, recuerdan, van 2 abanicos, ¿sí?
Entonces comenzamos a tejer 3 varetas, una cadena al aire, 3 varetas, voy a soltar la hebra, ahí. En el centro donde teníamos la cadenita, ahí tejo un punto bajo y comienzo a formar el segundo abanico que corresponde a la esquina. Y es repetir y repetir. La verdad, divino, todo un clásico. Se usa muchísimo, muchísimo en mantillas, pero a mí la verdad me enamora para una manta. Una manta para mi cama. No saben, tengo varias empezadas, pero el tiempo. Siempre digo que mis días, ya me han escuchado varias veces, deberían durar entre 26 y 28 horas. Ahí, terminé, punto bajo. Bueno, ¿ven cómo va a ir creciendo? Cuando dé toda la vuelta, les cuento cómo serían las otras hileras, porque ya es repetir. Pero me quedo a tejer toda la vueltita. Miren amigos, acá terminé, corté la hebra, luego quedaría esconder estas hebras, pero ¿cómo sería la próxima hilera? También lo ponemos así recto, recuerden que siempre las esquinas para empezar y no confundirse porque son todos los abanicos iguales. Entonces vamos a empezar acá y repetimos el mismo movimiento que hicimos en este punto, ¿ven? Entonces, punto bajo, cadenita y hacemos aquí la B, esta B, con el arco de 2 cadenas. Cadenita, punto bajo, y acá nos tocaría otra B, o sea, otro de estos aumentos. ¿Ven? Es lo que yo les explicaba con los pancitos cuando hacemos un gran y un cuadrado de pancitos, o de grupitos de 3 varetas. En el primero va a tener 1, en la segunda hilera va a tener 2, en la tercera va a tener 3, pero las esquinas siempre se mantienen igual. Bueno, acá es lo mismo, solo que hacemos primero la vuelta de B's, que son B, una B ahí, B corta, ¿no? Como le llamamos acá, la B. Y luego viene la segunda hilera con abanicos. Pero que ustedes si quieren pueden hacer esta hilera con un color y los abanicos de otro. También puede llegar a ser, ¿eh? Así que, bueno, eso sería todo. Es repetir, las esquinas se repiten igual, los abanicos de la misma forma, hasta darle el tamaño que a ustedes más les guste. Acá tienen colores más para bebés, acá tienen colores más para Sandrita, porque a mí me encantan. Ustedes eligen los colores, espero que les haya gustado. También eligen los materiales, porque puede ser hilo de algodón si quisieran, o algún otro material que a ustedes les guste. Lana pura también, si quieren lo pueden hacer. Espero que les guste, que lo disfruten. Es un trabajo hermoso, es un clásico, queda muy bonito. Y a jugar con las agujitas, con nuestro crochet amado y a disfrutar de este tejido hermoso. Un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.